buenos días a todos de nuevo. Permitidme en primer lugar felicite a la cadena SER por su centenario y felicite tanto a la cadena SER como a la Universidad Autónoma de Barcelona por la organización de esta mesa, esta interesante mesa en la cual vamos a hablar sobre el futuro de la radio. La radio lleva 100 años en España llevando a todo el mundo, a todos los hogares españoles, noticias, música, entretenimiento y compañía. Un hito tecnológico y social que democratizó el acceso a la información en vivo. Y es por ello que es un gran honor para el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y para mí en particular como ingeniero de telecomunicación que nos hayan dado la oportunidad de moderar esta mesa sobre el futuro de un medio que muchos quieren matar pero que goza de buena salud. Y para ello contamos con un panel de ponentes de un altísimo nivel, con la participación de una parte importante del ecosistema de la radio, para hablar sobre el futuro de la radio lineal, la radio fresca, como bien ha dicho nuestro admirado Iñaki Gabilondo en su fantástica ponencia inaugural, y en particular del sistema digital de emisión de audio, el DAB. En esta mesa, organismos normalizadores, radiodifusores públicos y privados, operadores de transporte de señal y la administración nos darán su visión sobre este tema. Ya han pasado más de 25 años desde que en el año 1999, el 23 de julio, se aprobó el primer Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrestre. Un plan que estaba llamado a cambiar el futuro de la radio con emisiones más robustas, mayor calidad de sonido y una mayor oferta, que además permitía una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico. En estos 25 años, a diferencia de otros cambios tecnológicos, como fue la transición de la televisión analógica a la digital, que se podía prever un cambio de las emisiones en FM, que son hoy día el núcleo de la radio lineal, y así llevan más de 40 años, a la nueva radio digital, pero que sin embargo ha sufrido de diferentes altibajos, en algunos casos más bajos que altis, ¿no? Lamentablemente, y que por diferentes razones económicas, sociales, políticas e incluso geográficas, no se han terminado de implantar como se esperaba. En Europa son varios los países que han realizado ya esta migración. En España, durante los últimos años, se ha empezado nuevamente a impulsar, especialmente por el empuje de la Corporación Radio y Televisión Española, que en los últimos meses oficialmente ha llevado a cabo un importante despliegue de nuevas emisiones en tecnología DAB+. Pero si bien el impulso público puede funcionar como catalizador, resulta fundamental la colaboración de la radio privada y su impulso para la implantación a nivel masivo de esta tecnología sea una realidad. Y sin más dilación, quiero empezar a presentar a los ponentes, considerando que además tenemos una hora para toda la mesa y además con los vídeos sobre el futuro estamos un poquito más cortos, pero bueno, os recuerdo que os iré anunciando más o menos cuando os vayan quedando 2 minutos de tiempo para que vayáis terminando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, paso a presentar a Jacqueline Bierhorst. Thank you, Jacqueline, for sharing with us your time, your valuable time. Jacqueline es presidenta del World DAB, ha sido pionera en la radio comercial desde el año 1987, especializada en distribución, marketing y contenidos, tiene una sólida trayectoria en el lanzamiento y la dirección de exitosos canales comerciales de radio y televisión en los Países Bajos y Bélgica. Del 2011 al 2015 fue líder de proyecto en el despliegue de la red DAB+ en los Países Bajos y desde 2015 es directora del proyecto Digital Radio NL. Una colaboración entre emisoras públicas y comerciales y el Ministerio de Asuntos Económicos que coordina la participación de todas las partes interesadas y la comercialización conjunta de Digital Radio. Bierhorst es propietaria de Jackie D Entertainment Solutions, presidenta del World DAB, como ya he dicho antes, miembro de la Junta Directiva del World DAB y también es consultora del Departamento de Cultura, Juventud y Medios de Comunicación del Gobierno flamenco para la introducción del DAB. Jackie, your turn. Thank you. Muchas gracias. En primer lugar, estoy encantada de estar hoy en Barcelona, en donde existe un mercado de la radio y de audio tan apasionante. Es un honor estar con ustedes para celebrar el centenario del nacimiento de Radio Barcelona, la primera emisora de radio de España. World DAB, quizás yes, gracias. World DAB es el foro mundial de la radioindustria, de la radio digital DAB+, con más de 1.300 expertos de 120 organizaciones miembros en 38 países de todo el mundo. Una parte fundamental de nuestro trabajo es reunir a todo el mundo. Estamos unidos
en todo el mundo trabajando con nuestros amigos a la Unión Europea de Radiodifusión y de la Asociación de Radio Europeas, así como con organizaciones como la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes y la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico. Les agradezco que nos hayan invitado a mí y a mis colegas de World DAB a hablar hoy aquí. Nos encanta hablar con la gente sobre los muchos beneficios de DAB+, a un evento como esto. Y Barcelona es una ciudad con una larga tradición de radio y con un mercado radiofónico muy importante. Soy una apasionada de la radio y del audio, como todos aquí reunidos. Esta soy yo a la torre de transmisión de Žižkov, que transmite DAB+ a la ciudad de Praga. Quiero explicarles por qué creo que DAB+ puede revitalizar la radio. Aquí en España, en febrero, tuve el placer de asistir al lanzamiento de DAB+ por RTVE. Permítanme dejar constancia de mi admiración por el increíble trabajo de Ángel y Javier, que han sido incansables en su entusiasmo por DAB+. Les felicito por ofrecer más opciones digitales a los oyentes aquí en Barcelona y en toda España. Creo de todo corazón que DAB+ puede dinamizar la radio. Ayudará a protegerla y ayudará a que la radio esté aquí durante los próximos 100 años. Tenemos que reunir a todas las partes interesadas para que esto suceda en España, para garantizar que establezca un marco legislativo adecuado, un plan técnico nacional que proporcione una base firme para la radio digital, lo que significa que todos los socios pueden invertir juntos con certeza. Y tiene que ser rápido. Toda Europa está ya más avanzada a su conjunto. DAB+ es un éxito probado ahora mismo al mercado de todo el mundo. Para empezar, me gustaría hacer un rápido recorrido mostrando cómo el rápido crecimiento global de DAB+ ha continuado en solo los últimos 12 meses. En Francia, 9 centros emisoras puestos en servicio han ampliado la cobertura a más de 60% de la población. En Alemania, el segundo multiplex nacional ha añadido 9 nuevos centros emisoras en 6 estados federados, con lo que cobertura supera al 70% de la población. En junio, Austria puso en marcha un nuevo multiplex nacional con 14 emisoras y 5 multiplex regionales. También en los últimos meses se han dado 2 pasos importantes hacia la conversión digital en Europa. En Suiza, el Servicio Público de Radiodifusión SRG-SSR anunció que apagará sus transmisores de FM a menos de 2 meses. La proporción de personas que escuchan la radio exclusivamente a través de FM se ha estancado a menos de 10%, por lo que para ahorrar dinero en la transmisión. Dejará de emitir en FM el 31 de diciembre. Y en el estado alemán de Schleswig-Holstein, las emisoras de radio privadas y públicas han llegado a un acuerdo con el gobierno estatal y la Autoridad Estatal de Medios de Comunicación para pasar gradualmente a la radiodifusión digital de DAB+ de aquí a 2031. Y no es solo una historia europea. Estamos encantados de que la autoridad reguladora tailandesa, la NBTC, haya publicado un informe sobre el éxito de la prueba DAB+
y de que esté consultando a un plan de frecuencias y especificaciones para transmisores y receptores. Hace poco estuvimos en Indonesia, donde se adaptó oficialmente DAB+. Y en Australia, donde el mercado está bien establecido, la ABC y la SBS lanzaron en mayo la cobertura DAB+ en la Costa Dorada. Y las audiencias crecen incluso entre los oyentes más jóvenes. En el otro extremo de África, el mes pasado, Ghana pasó de una exitosa prueba que cubría Accra y Kumasi y anunciar una licencia para explotar el primer multiplex nacional permanente del país. En junio, Senegal puso en marcha su proyecto piloto DAB+, con 32 emisoras que emiten a través de 2 multiplex desde Dakar. Y hay un proyecto piloto en Uganda que cubre el Kampala. En los Estados Árabes también celebramos que la Autoridad Saudí de Radiodifusión lanzará DAB+ en Riyadh, Dammam y Jeddah, con 6 emisoras en el aire. DAB+ es disponible en todas las regiones del reino en el 4º trimestre de este año. Bahrein también lanzó oficialmente los servicios DAB+ el pasado agosto, con 10 emisoras en antena. Hasta la fecha se han vendido más de 129 millones de aparatos de DAB+. Y sabemos que al menos el 96% de los coches nuevos que se venden en Europa vienen ahora con DAB+ de serie. Aquí en España esta cifra es del 98%. Además, nuestros colegas de Radio Televisión Española nos dicen que calcula que el parque de coche con DAB+ en España será de los 3,7 millones. Estos son muchos receptores sobre ruedas. Y sabemos que a los conductores también les encanta la radio. Esta es una cita del estudio Dashboard Dialogue del año pasado, realizado para nosotros para Edison Research. Según este estudio, la radio es la plataforma de audio más escuchada en el coche. Los conductores dicen que la radio es una parte integral de la experiencia en el coche. Y los compradores esperan que su próximo coche incluya radio de serie. En el sitio web de World DAB se pueden encontrar excelentes estudios. Es muy importante comprender las razones del despliegue de DAB+ y cuáles son los beneficios para los organismos de radiodifusión y los oyentes. El lanzamiento de DAB+ aquí en España en febrero coincidió con el Día Mundial de la Radio, designado por la UNESCO. Me alegro mucho que World DAB pudiera firmar una declaración de importantes organizaciones, incluida la ABU, con el objetivo de salvaguardar el futuro de la radio. Merece la pena analizar por qué una organización mundial como la UNESCO cree que la radio es tan importante. Estas son las razones: la increíble historia de radio, el valor permanente de la radio, el valor democrático de la radio y ofrecer compañía. Sabemos que la radio también aporta beneficios a la cultura local. Además, seguirá siendo gratuita y es viable y robusta en situaciones de emergencia. Hablaremos sobre ello en detalle más adelante. La principal ventaja para los oyentes es el aumento importante de la oferta y de media vemos hasta 5 veces más servicios en DAB que en analógico. DAB ofre mejor calidad de audio a los oyentes, sobre todo donde
hay saturación de espectro de FM. Se trata de hacer crecer el pastel en lugar de cortarlo de porciones más finas. Aquí es donde DAB+ puede revitalizar la radio con nuevas emisoras y innovaciones que mejoran aún más la experiencia de los oyentes. Permite a la radio competir en igualdad de condiciones con gigantes tecnológicos no regulados. Por ejemplo, en el salpicadero de los coches, como hemos visto. En septiembre, en el Reino Unido, el grupo líder de radio comerciales global lanzó no 1, sino 12 nuevas emisoras de extensión de marca, todas en DAB+. 2 están al segundo multiplex nacional del Reino Unido y el resto en DAB+ en Londres. Es evidente que ven las ventajas comerciales de innovar con estos nuevos servicios DAB+ y las nuevas opciones que ofrece a los radio oyentes. En analógico, una emisora de Absolute Radio. En DAB+ tienen 10 emisoras, lo que permite a los anunciantes llegar a un público más específico que con una sola emisora. El resultado es que han podido triplicar su audiencia en los últimos 10 años, que ahora es récord histórico. DAB+ ofrece la oportunidad de ampliar su alcance. LBC, emisora de radio con sede en Londres desde 40 años. Con DAB+ podrá llegar a todo el país. Audiencia triplicada. DAB+ ofrece un mundo de oportunidades. No se trata solo de dar a los oyentes más de lo que quieren. El aumento de oyentes está incrementando los ingresos de las emisoras comerciales. Aquí vemos los ingresos de la radio comercial británica en los últimos 10 años. Han aumentado un 33%. Tenemos ejemplos de Holanda, pero no tengo tiempo por esto. Y aquí, cuando pueda, 2 minutos. Sí, ok. Esto es importante, quizás no por hoy, pero también hay gobiernos europeos que están ayudando a los radiodifusores como parte de sus políticas de digitalización. Es muy importante para los radios comerciales. Las 3 razones macroeconómicas para DAB+, economía, costes de distribución inferior de la FM, medio ambiente, las necesidades energéticas son menores que en cualquier otra plataforma y emergencias, resiliencia especialmente fuera del hogar. Yeah, not going to do that. Ok, pasemos a las emergencias. Por desgracia muy reciente y en todo el mundo hemos sido testigos del efecto devastador de las inundaciones que han tenido lugar en España. En primer lugar, en nombre de World DAB y sus miembros, nos gustaría expresar nuestra solidaridad con las víctimas en estas circunstancias tan adversas. Les deseamos una vuelta a la normalidad lo antes posible. Esta terrible catástrofe y otras ocurridas en todo el mundo demuestran la necesidad de disponer de información oportuna y precisa. Por eso es importante la radio. Hemos lanzado el sistema Alerta Automática de Seguridad, ASA en español. No tengo tiempo de explicar todo. Ya. Pienso que voy a esto. Voy a dejarles, con el llamamiento del día de la radio digital de hace 6 meses. Lo dijo
Dije entonces y lo repito ahora. Únanse por la radio digital. Todas las radios comerciales, hombre, con las radios públicas. Establezcan un plan técnico nacional para DAB+, que responda a las necesidades actuales y futuras del conjunto de la radio en España. Y traten de ponerlo en marcha lo antes posible, porque el mundo IP no ofrece ninguna garantía de futuro a la radio en abierto, accesible, libre y gratuita, a la radio de todos y para todos. Para terminar, déjenme decir que tengo mucha curiosidad por escuchar la perspectiva de la Administración española sobre el futuro del servicio de radiodifusión sonora digital terrestre. A ver qué nos cuenta Antonio. Y, por supuesto, espero con impaciencia las visiones de Cristina, Augusto, Jaume, Javier sobre el futuro del broadcast para la radio aquí en España. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jackie. Thank you especially for making the effort to speak in Spanish. Nuestro siguiente ponente es Antonio Fernández Paniagua, Díaz Flores. Antonio es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la administración española, fundamentalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, donde ha ocupado diferentes puestos directivos, entre ellos jefe de área de normalización técnica, subdirector general de promoción y normalización del servicio de telecomunicaciones, subdirector general de infraestructuras y normativa técnica, y subdirector general de planificación y gestión del espectro radioeléctrico desde el año 2005 hasta el pasado 31 de octubre del 2024, porque desde el día 1 de noviembre es consejero de transformación digital en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Antonio es representante de España en el Comité del Espectro Radioeléctrico y en el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico de la Unión Europea. Y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha sido jefe de la delegación de España en las Asambleas Mundiales de Normalización de los años 2000 y 2004 y en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones celebradas en el 2007, 2012, 2015, 2019 y 2023. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, felicidades a todo el mundo de la radio por el centenario, en particular a la cadena SER porque hoy es el centenario de la primera emisión de Radio Barcelona, y también quería agradecer a la organización el haber invitado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a esta jornada. Y bueno, tengo que recoger el testigo que me ha dejado Jackie, nos ha dejado un mandato, que es que desarrollemos la radio digital en España lo antes posible. Y bueno, en primer lugar decir que eso desde luego es una tarea que tenemos que desarrollar entre todos. La Administración, que también tendrá su papel, y sobre todo los agentes del mercado, los operadores de radio, los operadores de infraestructuras, e incluso yo hablaría también de los propios usuarios. Hay que contar con todo el mundo para establecer un plan de lanzamiento de la radio que sea viable y que sea realista y que pueda llevarse a cabo en la práctica. Yo lo más rápido posible voy a intentar contarles a ustedes es de qué partimos, cuál es la regulación actual, cuáles son las herramientas que ahora mismo tenemos para este lanzamiento de la radio digital en España. Tenemos tres elementos fundamentales. Por supuesto, necesitamos frecuencias para que esta radio se pueda desarrollar. Necesitamos una planificación detallada de estas frecuencias en diferentes múltiples digitales con diferentes ámbitos de cobertura territoriales, y necesitamos un plan de digitalización. En este momento tenemos estos tres elementos que probablemente puedan requerir de algún tipo de ajuste, de algún tipo de medida adicional, pero tenemos que contar con lo que ya tenemos. En este sentido, en lo que se refiere a las frecuencias, el cuadro nacional de frecuencias en España es muy claro, como en todos los países, y destina la banda 195 a 223 MHz para la radio digital. Y teniendo en cuenta esto, el Plan Técnico Nacional que se aprobó en el año 99 y una orden ministerial que se aprobó entonces también con la planificación
de la radio de ámbito local, tenemos planificado todo el espectro en un total de 3 múltiples nacionales de ámbito nacional, 2 múltiples digitales de ámbito autonómico y 297 demarcaciones de radio digital local. En lo que se refiere a los 3 múltiples nacionales, tenemos 2 múltiples nacionales con desconexiones territoriales de ámbito provincial y un múltiple nacional de frecuencia única, es decir, que no tiene desconexiones territoriales. Y en el ámbito autonómico, uno de ellos tiene también desconexiones territoriales de ámbito provincial y el otro también es de frecuencia única y, por lo tanto, no tiene desconexiones en cada una de las comunidades autónomas. Y, insisto, luego tenemos 297 demarcaciones de radio digital local. En lo que se refiere a licencias, las licencias que se otorgaron inicialmente, las de ámbito nacional están todas otorgadas, están activas. Y tenemos, en total, tenemos en el múltiple de ámbito nacional que no tiene desconexiones, tenemos 6 licencias, 4 programas de Radio Nacional de España y 2 que se otorgaron por concurso, que bueno, algunos de ellos ha ido cambiando de titular a lo largo del tiempo, pero están ahí activos. En el múltiple, en los 2 múltiples con desconexiones provinciales, uno de ellos hay 2 canales también de Radio Nacional de España, 4 de concurso y 6 de concurso en el otro múltiple de ámbito nacional con desconexiones provinciales. En el ámbito territorial autonómico y en lo que se refiere a la radio local ha habido poco desarrollo. Alguna comunidad autónoma ha concedido licencias de ámbito autonómico, en alguna demarcación de radio digital local también se han otorgado licencias, pero en general muchas de ellas ni siquiera han llegado a convocarse los concursos correspondientes. En el caso del plan técnico, recordar que se aprobó la primera versión en el año 99. Yo creo que ya lo ha dicho más gente, fue un plan muy ambicioso que preveía que íbamos a tener un 50% de la población en 2001, un 80% de la población el 30 de junio de 2006 y un 95% de la población el 30 de junio de 2026. En este plan, el artículo 4 establecía claramente que las especificaciones técnicas de transmisión son las de DAB, es decir, la norma ETS 300-401 del Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones. Este plan ha ido sufriendo diferentes modificaciones, en general para ir garantizando la viabilidad de la radio digital, porque los hitos que se habían marcado pues ya se veía que no iban a poder ser alcanzados en la práctica. Se modificó inicialmente en el año 2006 mediante el Real Decreto 776 y ahí se habilitó al Secretario de Estado de Telecomunicaciones a modificar los bloques de frecuencias establecidos en el plan técnico y también a redistribuir los programas entre los operadores. Esto estaba condicionado a que los operadores presentaran una propuesta a la Secretaría de Estado de cómo redistribuir de una manera más racional estos programas, propuesta que no llegó a recibirse en ningún momento en la Secretaría de Estado y, por lo tanto, digamos, esta habilitación que se hizo para poder hacer esto no se llevó a la práctica. Y también se modificó la fecha de obligaciones de cobertura y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011 la fecha para alcanzar la cobertura del 80% de la población. La segunda modificación del plan se hizo en el año 2011 mediante el Real Decreto 610 de 2011 y en este caso ya fue para garantizar la continuidad del servicio porque una vez más iba a ser imposible cumplir con los hitos que se habían marcado. Lo que sí se hizo en esta modificación de 2011, se aprobó a la vez un plan de digitalización de la radio digital terrestre, que entre una de las medidas que incluía este plan de digitalización era modificar el plan técnico nacional para habilitar a que se pudiera utilizar la tecnología DAB+ en lugar de la tecnología DAB. Y de esta manera, en el Real Decreto 809 de 2011, se estableció el principio de neutralidad tecnológica de manera que se permitía que si todos los integrantes de un múltiple digital se ponían de acuerdo, podían utilizar la norma de DAB+. Se establecía, eso sí, que en caso de que no hubiera acuerdo entre los integrantes de un múltiple, la norma seguía siendo la norma de transmisión correspondiente a DAB. También se modificaron las fases de cobertura y ya en este caso lo que se estableció es una única obligación de cobertura del 20% y se condicionó al aumento de esta obligación de cobertura al futuro incremento de la audiencia en radio digital. Es decir, en este caso, ya de una manera más realista, se condicionó el aumentar la obligación de cobertura cuando en los ámbitos en los que esta obligación del 20% se cumplía, se
consiguiera una determinada audiencia en la recepción de radio digital. Luego también recordar que se volvió a modificar el plan técnico en el año 2019, pero bueno, esta fue una modificación básicamente para modificar el título, para cambiar la palabra terrenal por terrestre y poco más. También recordar que la disposición transitoria 15 de la Ley Audiovisual que se aprobó en el año 2010 fue la que estableció que el Gobierno tenía que aprobar un plan de digitalización, plan que se aprobó en 2011 conjuntamente con la modificación del Real Decreto que se hizo y además nos obligó a la Administración a presentar este plan a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros, que lo hicimos, aunque parezca raro, hicimos una presentación del plan de digitalización a todos los países europeos. Este plan se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se elaboró entonces con consenso del sector, en aquel momento era el Foro de la Radio Digital, una entidad que estaba constituida y que representaba a todos los actores de la radio digital, y en ese plan se establecieron varias medidas. Primero, modificar el plan técnico, como se hizo para establecer la posibilidad de utilizar DAB+. Se hizo un estudio, había que hacer un estudio de la posible redistribución de los programas de los operadores. Una vez más, este estudio no se ha llegado a ejecutar porque tampoco ha habido propuestas del propio sector para llevar a cabo esta redistribución. Se acordaron una serie de actividades de promoción e impulso de la radio digital, que en aquel momento asumía el Foro de la Radio Digital. Se aprobaron la realización de una serie de pruebas piloto con DRM y con otras serie de cosas que se han hecho, pero que han demostrado un poco tampoco la no viabilidad de la digitalización de la radio con DRM. Muy rápido, acabo ya. Y también había que hacer un estudio sobre las condiciones y requisitos que pudieran permitir el establecer una fecha para el pago de la CE. Esto lo complementaríamos, toda esta regulación lo complementaríamos con lo que aprobó el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas respecto a la obligación de que los coches de una determinada gama incorporen un receptor con DAB. Estos son los elementos que tenemos. Yo creo que es importante tenerlos en cuenta y a partir de ellos lo que habrá que ver, la Administración, todos los agentes del sector, es si hay que hacer algún ajuste, si es necesario hacer algo más para poder establecer un plan de lanzamiento de la radio digital que sea, insisto, realista y que pueda llevarse a cabo en la práctica. Muchas gracias.